entrando a clases. Miren lo bonito que nos quedó el fondo. Quería aclarar. La secuencia de la vuelta 7 dice que va... Esperen que yo por acá deje mi aguja. Dice que va esta secuencia 2 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo. Y lo que yo repetí, o la secuencia que ya se hizo repetitiva, fueron 5 amarillos, un aumento amarillo, 5 amarillos, un aumento amarillo, 5 amarillos, un aumento amarillo. Y acá terminé, 5 amarillos, un aumento amarillo. Ahí. Por eso la vuelta no se ve terminada, porque la secuencia que yo sigo es esa, 5 amarillos, el aumento amarillo. Entonces yo debo de dar por hecho que terminé la vuelta ahí, que ahí la terminé. Se los digo en son de explicar lo de los patrones. ¿Listo? En son de explicar lo de los patrones. En esa idea es que les aclaro que así va la secuencia del patrón. La siguiente vuelta, para yo iniciar la siguiente vuelta, sí o sí tengo que terminar estos 3 amarillos. Entonces, estos 3 amarillos ya hacen parte de la vuelta 8. Yo acá le coloco 3 en la vuelta 8, 3 puntos bajos amarillo, porque a mí me sirve dejarlo en la vuelta 8, no en la vuelta 7, lo que yo les digo, para que la secuencia sí se cumpla de 5 amarillos, un aumento, 5 amarillos, un aumento, 5 amarillos, un aumento, 5 amarillos, un aumento, porque si no, yo tendría que hacer otros 5 amarillos y otro aumento. ¿Listo? Estoy aprovechando a aclarar duditas, muchachas. Alexa, la primera parte la hicimos ayer, en la clase de ayer. Loida, bienvenida. Gabriela, Norma, Víctor, María Gamarra, buenas noches. Nora, bienvenida. Alexandra, sí, ayer la tejimos, la primera vuelta. Víctor Hugo, buenas noches. Dice que esta vuelta, que en este caso es la 8, se empezó con esto, pero yo acá voy a colocar qué secuencia, a ver. Dice que 3 amarillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rojos, 2 amarillos, pero esto no va en secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. No, esta secuencia no es repetitiva, pero entonces voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Como la secuencia que yo tengo no es repetitiva, entonces voy a sacar 5 motivos para volverla repetitiva. ¿Qué hago yo para eso? Voy a contar con cuántos puntos cuento en el momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 69, tengo 70 puntos. 70, 71. Creo que 70 si conté bien. Decimos que esos 70 los voy a dividir en 5. Alexa, 70 dividido 5. 70 entre 5 es igual a 14. 70 dividido 5 igual a 14 puntos. Lo voy a dejar de esa forma, pero yo tengo que hacer aumento. Entonces yo tengo que tener claro que sí, listo, tengo 14, 12, 2, pero entonces tengo que hacer aumentos. Vamos a ver, hacer la prueba de cómo serían mis aumentos, pero sé que voy a ocupar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aclaro eso porque es la parte que más confunde a la gente. ¿Cómo dividen cuando van a hacer algo? Solo cuenten y dividen y ya, no es cosa del otro mundo, pero entonces yo sí tengo que tener claro que si mi múltiplo es de 14 en esta vuelta, ya confirmó que 70 divididos 15 me da para múltiplo de 14, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya llegó mi hijo. ¿Cómo te fue, hijo mío? Bien, casi me toca el examen. Sí. Toca hacerlo el viernes. ¿Por qué? Faltan como 20 minutos. Y mañana me toca pasar. Voy a preguntar si puede pasar alguien más por la orden médica. No estábamos ahí. ¿Qué pasó? Y una secretaria, la que nos ayuda a cambiar el horario de las Sí. clases, como que se le dañó la moto y la tenían por allá en un estacionamiento, no sé qué. Y no tenía con qué irse. Y quedaban las motos, yo y el profesor. Dos motos. No. Entonces, que pues ya leyela y si algo cerramos clase. Y el profe, pero no se puede cerrar clase sin alumno. La muchacha le dijo, sí, yo ya lo hice, lo acabé de hacer. Si quiere lo dejamos o lo llevamos, que él conduzca. Pero de vuelta que, porque el profesor vive lejos. Me tocaría traerlo y yo me quedo sin moto, que no sé qué. O sea, hay un revoltivo. Sí, un enredo. Y si William me lleva, dijo la secretaria. Usted dice que conduce, ¿no? Sí. Pero igual me tocaría traerlo a él, que no sé qué. Y yo, uy, ¿cómo así? Hágale, y ese es su examen, dijo así el profesor. Y ese es su examen. O si no, viene el viernes. Sí. Bueno, hágale. No, pero que entonces que traerlo y yo me quedo sin moto, que no sé qué. O sea, llevarla yo allá y Sí. volverme yo solo en la moto. Sí. Y yo, bueno, vale. No, sí, algo llega, usted. Y dejamos al alumno acá y cerramos clase sin él. Bueno, es una chiquitica. La aprendió. Todo hacer que le aceleré más de lo normal porque esa moto no tiene fuerza. Justo hoy me dieron una moto sin fuerza a mí. No. En una subida uno aceleraba mucho, mucho y no subía. Ay, Y no. aceleraba otro poquito, subía y se apagaba, se le bajaban todas las revoluciones. Ay, una moto dañada. Sí, y toda chiquita. No, Richie, pero no, como que no sabe manejar muy bien ella. Y entonces. No, ay, que me llevé, pero el problema es que la traía, que no sé qué, no sé cuánto. No, sí, déjelo. Y allá se quedaron resolviendo ellos. A mí me dijeron, no, hágale y viene el viernes un rato en la mañana. Mañana me escribí para agendar la cita bien. Viene un ratico. Qué enredo. Bueno, no pasa nada. Casi hago el examen ahí. Casi termina haciendo el examen ahí. Pero no, te fue bien. Te fue bien en lo que cabe. Sí, me llevaron por allá a un parqueadero como tienen un parqueadero para eso, con ochos, zigzag, una subidita y eso. Exclusivamente Sí, para eso. estuve como que, pues medio como flojo en las curvas y eso, en girar. Sí. Entonces, para eso. Ah, Y bueno. me dijo, no, está controlando bien el clutch. Le dije, sí, usted sabe que, me dijo, sí, yo ya sé, pero ¿qué pasó? Vamos acá a la subida. Es una 13. pendiente, una montañita. Sí. Y uno tiene que controlar en medio de la montañita, entrar, controlar, porque usted no, en una subida usted no controla con el freno, tiene que controlar con el clutch. Sí. Bueno, yo controle, acelere, yo aceleraba y soltaba un poquito el clutch y me apagaba. Decía yo, profe, pero, o sea, lo intentamos varias 1, veces. 2, Me dijo, ¿qué 3, está 4, pasando, William? 5. Le dije, profe, se lo juro que no me está acelerando. A ver, me dijo, a ver, bájese. Lo probé él también. Me dijo, sí, está más dañada esta moto, no tiene fuerza. Ah, entonces sí se dio cuenta que era la moto. Sí. Ah, Pues por eso me iba a bueno. mandar con la secretaria. Ay, no, qué susto, pero la secretaria siempre le dio miedo, prefirió su vida. Bueno, hijo, te No, dejo fue porque porque estoy en me clases de devolvían, YouTube. o sea, por Ah, ¿cómo te devolvías ajá. tú? Y si era lejos, sí, ¿cómo te devolvías? Sí, ahí sí estaba Sí, grave porque la vuelta. él dijo, pues él la puede traer, pero el camino. Sí, sí, el problema era que estaban como lejos. Bueno, chicos, ahí se enteraron de las chocaventuras de David hoy también. A ver, ¿qué más me preguntaron estas muchachas? Pero bueno, sí, ¿usted pasó por las llaves? Sí, la tarde antes de Usted, irme, usted ya las tiene acá. No, trabaje mañana y el viernes termina de hacer pero eso. mañana voy a Gracias, preguntar si profe, alguien puede pero pasar está grabada. por la Sí, orden. claro, queda acá guardada. Rosemary, buenas noches, ¿Yo entro hasta las Vicky. 9? Usted entra a las 9.
Ah, ¿a las 9 o a las 8? A las 9. A las 8. No, a las 9. Las 8. ¿A las 8? Escríbale porque yo, sí, a las 8. Sí, usted entra a las A 8. las 8 a las 9 los fines de semana. Buenas noches, profe Mari, gracias por compartir. Gracias, Liliana, gracias. Yo soy principiante, pero me encanta. Uy. ¿Qué es eso? Servir. ¿Y qué tiene que ver eso? Que a mí me llegan todos esos movimientos. No, señor, borre eso. No, señor, esos son movimientos del gerente de venta. Bueno, chicos, seguimos. Perdón, pero es que estaba aquí escuchando las chocaventuras de David. Bueno, nosotros separamos 14 puntos. No estoy contando desde acá. Aquí fue donde yo terminé la vuelta. Tenía que explicarles esa parte, pero entonces los 14 puntos múltiplos que yo estoy usando son estos. Estos de acá. Jace, muéstrale al gerente de venta que a él sí le interesa. Ah, no, pero usted sabe Ah, no. que eso es de PayPal. Sí. Ah, bueno, dijo, queda bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El último punto, acá lo acabo de hacer, lo hice encima de donde tengo el gancho. Acabo de ocupar 14 puntos. Pero, mire que es múltiplo de 14, pero mire lo que acabo de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, un aumento rojo. 1, 2, 3, 4, 5 rojos, un punto amarillo, un aumento amarillo. ¿Listo? De esa forma lo estoy distribuyendo para que sí o sí, voy a dejar como que este gancho acá marcado para que ustedes sepan que de esa forma van a ocupar solo 14 puntos. En el caso tal, pues de que tenemos los 70 que yo conté. Si cuando yo finalice me queda algún punto, no hago aumento amarillo ya, solucionado. ¿Listo? Lo vamos a volver a hacer. Dice entonces que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, un aumento rojo. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, un aumento rojo. 1, 2, 3, 4, 5 rojos después del aumento. Ay, esperen que yo no he mirado qué hilos tengo. Ah, no, estoy muy bien de los hilos. Yo preocupada que si tenía hilos por ahí, ¿verdad? Que mientras escuché el chisme de David los acomodé. No, es que David estaba en una prueba, entonces, chicos, sí estaba interesante saber cómo le fue, porque pues quedé más bien como con la dudita. Pero no, esos muchachos salieron muy pilos, bendito Dios. Seguimos, el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto amarillo y un aumento amarillo. Ahí tendría yo mi segundo motivo. ¿Listo? Como para que agarremos confianza. Que es lo que a las chicas me les perjudica tanto a veces, que profe, que estoy haciendo un diseño, pero no entendí qué múltiplo de tantos. Ahí nos vamos familiarizando con el tema. Vuelvo 6, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Nuevamente. Sí, David, tú entras a las 8 mañana al trabajo. Sí, es a las 8 y entre semana a las 9. No. ¿Voy yo o va Jason? No pregunte porque usted sabe que le daña. Ah, en esa cosa. Sí, en ese coso sí, diga que si puede ir su mami o... Y ahí le dirán, hijo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto amarillo.
y el aumento. Listo. Vuelvo a estirar los hilos. Solo el azul se ve por allá muy lejos, entonces por eso lo sostengo bien. De resto todos están ahí fácil. Aquí. Y volvemos a repetir la secuencia. 6 rojos, un aumento rojo. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, aumento rojo y nuevamente 5 rojos, un amarillo y el aumento. 2, 3, 4, 5. Un punto amarillo y el aumento amarillo. Yo acá todavía no me preocupo, lo que yo les digo, que si al final no hay que hacer aumentos, todavía no me preocupo. Pero si usted quiere estar seguro, si le alcanzan los puntos completos, porque cualquier cosa se puede solucionar acá, los puede contar. Yo tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento rojo. 1, 2, 3, 4, 5, un punto amarillo, un aumento amarillo. Ahí me da perfecto. Vamos a hacer los rojos y ya les digo, porque yo creo que algo voy a hacer acá. Ahí me alcanza perfecto a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Un punto amarillo y un aumento amarillo. Listo. Terminé tal cual empecé. ¿Recuerdan? Yo empecé con 3 amarillos, pero les dije clarito que el múltiplo lo iba a agarrar de acá a acá. Ahí terminé. Perfecto. No me hizo falta ni me sobró puntos. ¿Por qué? Porque conté. La gente siempre dice, es que a mí no me gusta contar. Entonces esta técnica no es para usted. Porque vean, en este caso tocó contar. Acá le pongo la mano encima solamente para que no se me vaya a recoger. Porque este azulito, ya. Mire, ahí se veía mucho el azul. Listo. Este fondo sigue plano. Miren, sigue plano. Bueno, chicos, ahí ya terminé esta vuelta. Entonces, confirmamos que la vuelta 8 quedó 3 puntos bajos amarillo y la secuencia que yo repetí fueron 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 5 puntos bajos rojos, un punto bajo amarillo, un aumento amarillo. Ahí terminé mi secuencia, porque terminé con el aumento amarillo. Exactamente ahí. Bueno, en esta vuelta dice que voy a hacer, yo digo que ya hice esta. En esta vuelta dice que voy a hacer, no, pero voy a hacer el aumento allá, para que se vea más. Me encantaría hacer el aumento acá, pero también allá. Entonces dice que voy a hacer acá un aumento rojo, empezando. Esto es la vuelta 9. Un aumento rojo. Uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, no, ese fondo no me alcanza con tan pocos aumentos. No, me toca distribuir mejor los aumentos. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. No, quedan muy largos los aumentos así. Entonces vamos a iniciar con 1, 2, 3 puntos bajos rojos. 3 puntos bajos rojos. Un aumento rojo. No me puedo ir tan lejos con los aumentos, muchachos. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento rojo. No, no me puedo ir tan lejos con los aumentos. Un aumento rojo, 5 puntos bajos rojos, un aumento rojo y 1, 2, 3, 4 amarillos. 4 quedando el último sobre amarillo. Aclaro eso. Son rojos, pero el último quedó sobre amarillo. 4 puntos bajos rojos. Listo. Para que me quedara sobre amarillo. Y acá voy a hacer 2 amarillos. Me encantaría hacer un aumento ahí. Pero esa secuencia no me va a dar si hago el aumento ahí. Esperen, miro a ver si hago el aumento en ese amarillo. Para que me quede más bonito. Sí. Tengo 1, 2, 3, 4. Un amarillo sería 5. Sí, aquí perfectamente puedo hacer el aumento. Entonces, quedaría un punto amarillo y un aumento amarillo rojo. Sí, me gustó cómo quedó. Quito ese gancho, muchachas. Voy a colocar solo este acá. Sí, me toca dejar muchos aumentos en esta vuelta porque está muy tensionado y se puede cerrar. Entonces prefiero aumentarle y no que se cierre. ¿Listo? Entonces acá acabo de hacer aumento amarillo rojo y dice que voy a hacer 1, 2, 3 rojos para que siga la misma secuencia. 3 rojos, un aumento, 3, un aumento rojo, 1, 2, 3. Vamos a ver si sí me da la secuencia que quiero. Y 1, 2, 3, 4, 5 rojos, un aumento rojo, 4 rojos, 1, 2, 3. El punto 4 con rojo queda sobre amarillo y dice que va un punto bajo amarillo, un aumento amarillo rojo. ¿Listo? Para que tengan claro pues cómo va esto, muchachos. Un punto amarillo y un amarillo en aumento con rojo. Estas vueltas van cambiando, pero vamos bien. Y volvemos. 3 puntos bajos rojos.
que ya la secuencia que quiero repetir. Por eso me costó tanto mirar qué tanto podía aumentar para que no se cierre, pero ya teniendo esa secuencia ya es muy fácil, chicos. Esperen que este hilo me está vacilando, yo creo que lo voy a sacar de adentro. Este hilo me quiere vacilar, pero no sé dónde está el hilo de adentro. Lo que pasa es que aquí ya encontré el hilo de adentro. Entonces ahorita que termine estas vueltas voy a pasar para el hilo de adentro. Quedamos en que eran 3 rojos, 1, 2, 3, el aumento rojo. Confirmo, 1, 2, 3, un aumento rojo, 1, 2, 3, 4, 5, el aumento rojo, 4 rojos. Ay, lo boté al piso. Listo. Ahí. Este azulito un poquito. Porque el amarillo y el rojo, como los estoy usando, espere que por acá sentí que lo jaló. Un hilo jaló al otro. Sentí cuando jaló algún hilo ahí. Y acá volvemos. 1, 2, 3 y 4. 4 rojos. Pero vamos a hacer acá un amarillo. Y un aumento amarillo rojo. Un amarillo y un aumento amarillo rojo. Listo. Volvemos 3 puntos bajos rojos, 1, 2, 3, un aumento rojo y van 5 rojos, 1, 2, 3, 4, 5, el aumento y 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Miren lo bonito que se ve. Se ve hermoso, muchachas. Se ve muy lindo. Mira que por acá sea un poquitico el color negro. Listo. El amarillo no se estaba viendo y le dio por ponerse frente al rojo. Bueno, volvemos acá. Un punto amarillo y el aumento amarillo rojo. Nuevamente 3 rojos, el aumento y 5 rojos. 1, 2, 3, 4, 5. Esperen que acá dejé 1. Y el aumento. Voy a quitar el gancho, pero el gancho está en el último amarillo. ¿Listo? Es que es solamente para que no se me enrede finalizando. El aumento rojo y 4 rojos. 1, 2, 3, 4. 1 amarillo. Y acá el aumento amarillo rojo. Para poder terminar la secuencia, porque la secuencia termina en este aumento amarillo rojo. Ahí.
Se estaba tensionando. Menos mal le hice buenos aumentos en esta vuelta porque ya ahora sí lo sentí tensionado. Ya. Ush. Salvé el patrón, chicas. Que esa es la parte difícil cuando uno está creando un patrón prácticamente desde cero. Un aumento amarillo rojo. Listo. Vuelta 10. Vuelta 9 terminada. Empezamos la vuelta 10. ¿Listo? Esta es mi segunda vuelta. Esta es mi tercera vuelta. Esta es mi tercera vuelta, ¿ok? Hice aumento acá, acá. Entonces voy a tratar de que el aumento me quede en este medio. Aquí que me quede un aumento. Acá hice aumento. Y me quede acá. Vea, voy a marcar dónde quiero que me queden los aumentos. Acá. Para que sea más equilibrados. O sea, entre más organizado tenga usted los aumentos, menos se le va a cerrar el fondo. Eso es una parte muy, muy importante. Entonces voy a tejer, acabo de hacer un aumento amarillo rojo, que es el último punto de la vuelta 9. Yo apenas voy a iniciar mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y dice que 6 y un aumento rojo. ¿Listo? Ahí está mi aumento rojo donde tenía el gancho. Entonces dice que la vuelta 10 la empiezo con 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Listo. Vamos a ver qué más hay para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento rojo. Ahí donde tenía el gancho. No había contado, simplemente los ubiqué para que quedaran aquí el aumento anterior en el centro y aquí el aumento anterior y aquí el aumento anterior. Simplemente centrados y me salió perfecto. ¿Listo? De esa forma ya sé que en esta parte de los rojos van 6 puntos bajos rojos, un aumento, 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo. ¿Listo? Hasta ahí. Y dice que voy a tejer 1, 2 puntos bajos rojos. Ahora 2 puntos bajos amarillo. Y yo creo que nuevamente los 6, porque acá tenía aumento y acá tenía aumento cerquita. Entonces los aumentos posiblemente no me va a incomodar nada ahí. Entonces acá dice que la secuencia se terminó con 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos amarillos. Y la secuencia empieza 6 puntos bajos rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento rojo. Ya sé que vuelvo a hacer 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 2 rojos, 2 amarillos, 6 puntos bajos rojos, 2 rojos. Esperen, yo voy a alar los hilos y seguimos, porque todavía nos queda media hora de clases, muchachas. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Muy confusas o van concentraditas? ¿Cómo van? Que el chisme de David no las haya desconcentrado, muchachas. Es que venía emocionado porque estaba haciendo una prueba y entonces apareció tema de conversación, pero que no se hayan desconcentrado con el chisme de David. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, los 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y el aumento. De nuevo. Ay, algo hice raro acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Entonces no son 2 rojos, son 3 rojos, porque acá me quedan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Acá me quedaron 2 rojos, chicos. Acá me quedan 3. Ya voy a confirmar. Ya voy a confirmar si fue que me salté uno. Yo creo que si acá me da lo mismo que me dio acá, entonces acá me salté un punto. No lo voy a desbaratar, no me voy a poner a desbaratarlo, no pasa nada. Pero pues sí les aviso porque no es normal que le falte un punto a uno así, pensando en la secuencia que llevo yo tan juiciosa. Pero acá me quedaron 3 rojos después de terminar la secuencia. Y voy a hacer 2 amarillos. Vamos a repetir esa secuencia acá en este otro a ver cómo nos queda. Con eso ya sé si fue algo que hice mal o simplemente se me perdió un punto. Ya. No hay que ponerle tampoco tanto problema, pero sí toca tener en cuenta que si aquí tengo un punto menos, me toca en cualquier momento acomodarlo. Volvemos, 1, o si aquí hay uno más, toca también quitarlo, porque la idea es que quede parejito para que la secuencia sea de verdad, una secuencia y no me quede uno allá, uno acá. Que para eso es que dividimos y para eso hemos hecho todo lo que hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Vuelven 6 puntos bajos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un aumento rojo. Y acá, no, sí me quedan 3. Sí, chicas, el problema fue en el primero, le faltó un punto al primero. Acá me quedan, después del aumento rojo, 3 puntos bajos rojos. ¿Listo? Entonces yo me salté un punto, pero fue en el primero porque sí quedan 3. Ahí voy a colocar 3 puntos bajos rojos, los 2 amarillos. Y vuelvo a empezar la secuencia. Sí, chicos, porque si yo me pongo a pensar, me quedó uno diferente, yo no sé cuál me quedó mal. Pero si yo continúo tejiendo, sí descubro cuál. Porque entonces, en algún lado me tienen que quedar todos de 2 rojos, después de hacer el segundo aumento, 2, o en este caso quedaron 3. Entonces, el que está mal fue el primero. Los otros sí están correctos. Entonces, de esa forma, ya sé cuál tiene un punto menos. Ya, nada más que eso, en cualquier momento lo coloco, puede ser en la otra vuelta, lo sumo y ya. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento rojo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento rojo. Y este también me quedaron 3 puntos rojos acá. 1, 2 y 3. Más confirmado todavía. Al primero le hizo falta un punto. Ya, eso fue todo. María Luisa, buenas noches. ¿Cómo se ve el hermoso, maestra? Gracias, gracias. Ana Rosso, buenas noches. Así le entiendo. Perfecto, señora Ana. Flor, buenas noches. Luz Miriam, buenas noches. Pesar no es solo a mí que me pasa. Buenas noches. Sí, no, yo por eso soy muy correcta con ustedes, chicas, de no ilusionarlos de que a mí todo me sale perfecto o todo me sale a la primera. No, nos pueden pasar 1000 cosas. 1000 cosas. ¿Para qué me voy a poner yo a inventar? No, chicos, a mí nunca me... No, y es normal y podemos solucionarlo sin tener que desbaratar. Yo no voy a desbaratar.
Sé que me falta un puntito allá. Ahorita que empiece la vuelta 11, miro cómo lo soluciono porque sé que solo es ahí. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a sufrir cuando sé que lo puedo solucionar perfectamente? Entonces, no, muchachas. Y nos tenemos que empezar a relajar un poco más y a ser un poco más humanas y menos perfeccionistas. A mí me encanta que las cosas me queden perfectas, hermosas. Ahí donde me ven ustedes, yo tengo ese punto en la cabeza, o sea, me hace así, así. Te falta un punto, te falta un punto, te falta un punto, pero si yo me pongo a pensar y quedarme ahí sobrepensando que aquí me falta un punto, no, yo voy a llegar ahorita, los cuento y sé que si me falta el punto, lo voy a aumentar. Y listo, lo puedo aumentar donde yo quiera y no me va a afectar porque es que hace falta, no es que yo quiera hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno sí, yo no voy a olvidar jamás que me falta este punto. Hasta que yo no lo corrija, no voy a quedar tranquila. Pero tampoco tengo que ponerme a desbaratar todo lo que he hecho para ver dónde está el error. No, doy por hecho que me faltó ese punto. Posiblemente me lo salté, posiblemente lo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y acá vuelve a lo mismo, me quedaron 3 rojos. Confirmado que solamente el primero está mal. Pero para yo estar segura que el primero está mal, voy a contar el primero y voy a contar cualquiera de estos 4 que sé que están perfectamente bien. Espere que acaba el rojo. Que sé que está perfectamente bien, a confirmar que sí falta un punto, que no sea que yo conté mal, que yo hice algo mal, hice uno más adelante. Aquí termino la vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Como todos estos me quedaron bien, vamos a contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora este que fue el que supuestamente me falta un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Listo? 19. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Contemos contemos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Sí ve? Donde yo me ponga a desbaratar y asustarme, no tengo que hacerle un aumento porque no. Tiene 19, tiene 19, tiene 19, tiene 19, tiene 19. Entonces posiblemente hice algo diferente. No me va a preocupar. Tienen 19. Ya, punto. ¿Listo? Que es lo que suele pasar, que decimos, pero ¿qué pasó? Y desbaraten. Profe, la he desbaratado 20,000 veces. Y resulta que no hay necesidad de desbaratarla. Tienen la misma cantidad de puntos. Listo, yo me doy por bien servida que tienen la misma cantidad de puntos. Ya. Si me pongo a pensar por qué cuando terminé el segundo aumento me quedaron 2 rojos, ahí podemos anochecer, amanecer y volver a amanecer. Vuelta 11. Y en la vuelta 11 dice que vamos 3 vueltas. Vamos a revisar. 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4. Ay, aquí se aumenta ya el amarillo. ¡Qué dicha! Bueno, en esta vuelta vamos a aumentar el amarillo. Pero yo no quiero aumentar. Terminaba con 2 puntos bajos amarillos. De hecho, ahí me decía claramente que terminaba con 2 puntos bajos amarillos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo acá voy a empezar de una vez con rojo. Esta es la vuelta 11. Creo que les voy a dejar esto como tarea. Esta vuelta como tarea, aunque me faltan todavía 15 minutos porque la otra vuelta sí o sí toca tejerla. Entonces no quiero dejar la otra como tarea. Prefiero hacer la otra completa. Acá, chicos, vamos a hacer... bueno, ya dije que hice 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Entonces el aumento va acá y en el amarillo. En el centro del rojo vamos a hacer el aumento y en el centro de los amarillos.
19 dije que tenía, entonces sería 8 y 8, 16, 9, 9, 18, entonces en el punto 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este punto 10 tendría que hacer mi aumento. ¿Listo? Para que me salga como quiero yo. Porque dice que tenemos 19 puntos, 8 y 8, 16, 9, 9, 18. Para 19, en este punto, en el 10. ¿Listo? Entonces, terminé con 2 amarillos y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto 10 mi aumento. ¿Listo? Entonces 9 puntos bajos rojos, ya confirmado, un aumento. 9 puntos bajos rojos, un aumento. Acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a hacer aumento en el amarillo. Y un punto bajo amarillo. ¿Listo? Entonces la vuelta 11 nos queda 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, un aumento amarillo, un aumento amarillo, un punto bajo amarillo. Ahí termina mi secuencia. Entonces vuelve a empezar lo que ustedes van a repetir en esta vuelta. Hasta ahí está bien porque yo en la anterior le coloqué muchos aumentos. Entonces hasta ahí está bien. Listo, un poquito del colorcito negro. Entonces lo que ustedes van a hacer en esta vuelta es repetir lo mismo. 9 puntos bajos rojos. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, un aumento amarillo, un punto bajo amarillo. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 9 puntos bajos rojos, un aumento amarillo, un punto bajo amarillo, hasta que lleguen acá. Aquí tienen que terminar un aumento amarillo, un punto bajo amarillo. ¿Listo? Ahí. Esa es la tareita que les dejo para mañana. Sencilla, rápida, fácil de hacer. Nos está quedando muy bonito. Nada, chicos, nos vemos mañana. Que gracias por la compañía. Cada vez van a ser más largas las clases, pero en este momento, chicos, quiero que, por ejemplo, mañana que hay una pequeña dificultad porque metemos un punto rojo acá, podamos hacer la vuelta completa para que usted no tenga duda de esa parte. Gracias por la compañía y esta mochila va a quedar muy espectacular. Empiécela a hacer, no se va a arrepentir. Se arrepiente si usted espera que yo termine al fondo para empezar el cuerpo, sí se va a arrepentir porque cuando ya vea lo hermosa que queda la mochila, va a decir que pesar, van muy adelantados y ahí es donde los agarra la pereza de empezar el proyecto. Hasta mañana, chicos. Dejen un me gusta, muchachos. Siempre dejen me gusta y comentarios bonitos. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos mañana.